Hola, ¿qué tal estáis? Soy Javier Ruiz, director de inversiones de Oros, y hoy me gustaría presentaros nuestra idea de inversión en AerCap, el líder alquilando aviones. Lo que vamos a hacer básicamente es presentar rápidamente los puntos más importantes de la tesis de inversión para luego adentrarnos un poco en lo que es el negocio del leasing de aviones, un poco la dinámica de la industria, y posteriormente estudiaremos los puntos que más nos gustan o más nos atraen de la tesis de inversión en la compañía, para terminar hablando pues justo de lo contrario, de lo que el mercado pensamos teme sobre este tipo de negocio y por qué nosotros estamos muy cómodos con lo que el mercado quizás está descontando. Luego pues miraremos un poco por qué pensamos que la compañía arroja un margen de seguridad suficiente para poder invertir en ella. En concreto, la tesis de inversión se basa en 5 puntos fundamentales. El primero de ellos, a nivel de industria, como veremos, es el crecimiento estructural del tráfico aéreo y por qué se espera que siga en los próximos años. Luego, además, esto es un negocio en el que contar con economías de escala y una plataforma global son unas ventajas competitivas relevantes y pensamos que AerCap tiene ambos atributos. Y por último, pero no menos importante, al tratarse al final de un negocio financiero es muy importante ir de la mano de un equipo directivo que haga una correcta gestión de capital, y pensamos que vamos de la mano con AerCap de los mejores gestores de capital que hay en la industria del leasing de aviones. Todo esto obviamente está fenomenal, pero necesitamos un margen de seguridad para poder invertir en la compañía, y estamos convencidos de que los múltiplos a los que AerCap cotiza en estos momentos pues arrojan ese margen de seguridad que necesitamos. Entender el negocio de AerCap es entender primero lo que es la historia del leasing de aviones, porque están íntimamente vinculados, como vamos a ver ahora. Este negocio se inventó en los años 70 por International Lease Finance Corporation, ILFC, en Estados Unidos, y por Guinness Speed Aviation, GPA, en Irlanda. GPA fue la que tuvo unos crecimientos más importantes los primeros años, hasta situarse como líder de la industria, pero asumiendo grandes riesgos, tanto financieros como a nivel de tipología de cliente con los que entablaba relación. Bueno, los primeros años eso fue muy bien, pero al final la película terminó bastante mal y bueno, pues en los años 90 tuvo que reestructurarse y vender gran parte de su flota a GECAS, que sería el brazo de leasing de aviones de General Electric, del gigante americano. Años después, lo que fue quedando de GPA fue comprado por Cerberus, y Cerberus con eso constituyó AerCap. Y hace unos pocos años AerCap compró ILFC, con lo cual al final pues AerCap tiene un poco de los dos inventores del leasing de aviones, lo que no deja de ser bastante fascinante. Como decía al principio, necesitamos ir de la mano de un buen equipo directivo que esté bien alineado con sus accionistas a la hora de invertir en un sector financiero como es este. Y bueno, pues pensamos que tanto el consejero delegado como el resto de personas clave de la compañía cuentan con muchísima experiencia en la industria y además se juegan el pellejo porque el consejero delegado ostenta un porcentaje muy relevante del accionariado en su poder, con lo cual tiene una alineación perfecta con sus accionistas. Pero ¿qué es al final el leasing de aviones? ¿Cómo funciona este negocio? Bueno, pues es relativamente sencillo de entender, no tanto obviamente de poner en práctica, pero bueno, básicamente lo que hace AerCap y el resto de compañías de la industria es pedir prestado dinero, bien a entidades financieras, bien acudiendo a los mercados de capitales, y coger ese dinero y comprar aviones a los principales fabricantes, como puede ser Boeing o Airbus. Y luego esos aviones pues se los alquilan a las aerolíneas por periodos de 10 a 12 años. Una vez que vence ese periodo, pues tratan de renovar el alquiler con la aerolínea, o si no, buscar otro cliente o incluso vender el avión en el mercado secundario, ¿no? En otras ocasiones también el arrendador de aviones puede llegar a acuerdos con las aerolíneas de comprarles el avión para luego realquilarse, lo que se llama en inglés sale and leaseback. ¿Por qué las aerolíneas encuentran tan atractivo el modelo del leasing? ¿Y por qué eso explica
que los arrendadores cuenten con el 40% de la flota mundial de aviones hoy en día? Pues bueno, al final porque las aerolíneas tienen muchísima más flexibilidad a la hora de gestionar su flota que si tuvieran que comprar los aviones, y además asumen un menor riesgo de balance, de comprarse aviones que luego no puedan utilizar y se deterioren, o que tengan que asumir riesgos financieros que no quieran asumir, con lo cual pues es un modelo muy atractivo el uso del leasing para las aerolíneas. Luego es interesante también conocer la foto de la industria, de los principales jugadores. AerCap es de lejos el mayor jugador de la industria, teniendo en cuenta el valor de su flota, con una flota estimada de unos 36.000 millones de dólares, y luego otros jugadores importantes, aunque relativamente lejos de AerCap en cuanto a valor de flota, pues serían Avolon, GECAS o Air Lease, por ejemplo. Es interesante también entender cómo está posicionada la cartera de pedidos de la compañía, y al final hay dos cosas muy claras a destacar. Por un lado, AerCap se concentra en aviones de fuselaje estrecho, porque al final son los que son más demandados por las aerolíneas por su flexibilidad a la hora de gestionar rutas, y luego también es más fácil reposicionar ese tipo de aviones que los de fuselaje más ancho. Y luego además los pedidos también se focalizan mucho en los aviones de nueva tecnología más eficientes y más demandados por la industria, como puede ser el A320neo de Airbus o el 737 MAX de Boeing, que bueno, estos últimos meses, como todos sabemos, pues está un poco en boca de todos por los dos trágicos accidentes en los que se ha visto involucrado este modelo, y bueno, aún es pronto para saber qué sucederá con el avión y cómo pueden reaccionar las aerolíneas y las compañías de leasing al respecto, ¿no? Otros datos de interés, pues la flota, teniendo en cuenta los pedidos y los aviones que gestiona AerCap, ascendería más o menos a 1.400 aviones. De esos 1.400, más o menos 3/4 serían de fuselaje estrecho, por los motivos que acabamos de ver. Y luego, muy importante también, saber que la edad media ponderada de la flota de AerCap está en torno a los 6 años, y bueno, esta edad se ha ido reduciendo paulatinamente en los últimos tiempos, según han entrado estos nuevos pedidos y según la compañía ha ido vendiendo aviones de mediana edad en el mercado secundario. Y esto es bastante interesante porque era algo que se le achacaba como negativo a AerCap, el hecho de que su edad media fuera más elevada que el de otros jugadores. Y luego también muy interesante es que el vencimiento medio ponderado de los leasing que tiene firmados AerCap con sus clientes alcanza más o menos los 7 años y medio, que es de los más altos de la industria, y da muchísima visibilidad de resultados a la compañía, lo cual está muy bien. Ya que hemos entendido el negocio del leasing y las principales características de la flota de AerCap, vamos a ver rápidamente los puntos que más nos gustan de esta tesis de inversión. Y vamos a empezar por el crecimiento del tráfico aéreo. El tráfico aéreo ha crecido, como decíamos antes, de manera estructural y muy importante en los últimos años. De hecho, más o menos cada 15 años se dobla su magnitud, y todo esto pese a que hemos tenido distintas crisis, guerras, ataques terroristas, epidemias, un sinfín de factores que deberían afectar muy negativamente al crecimiento del tráfico aéreo, pero que aún así se ha demostrado que tiene mucha capacidad de resistencia, ¿no? Luego, además de todo este crecimiento que hemos tenido, se espera que sigan creciendo a tasas anualizadas del 3,5% más o menos para los próximos 20 años, por factores que vamos a comentar en breve. Obviamente este crecimiento se concentrará más en las economías de Asia y Pacífico, donde todavía la propensión a viajar es más baja, ¿no? De hecho, el principal factor que explica este crecimiento esperado es precisamente ese, ¿no? Que la propensión a viajar en China y India especialmente es varias veces más baja que en economías más desarrolladas como son Estados Unidos o Europa, con lo cual es esperable una convergencia en esta propensión según estas economías se vayan desarrollando y según la clase media de estas áreas geográficas continúe incrementándose y por tanto con mayor poder adquisitivo puedan permitirse realizar más viajes.
Luego, además, otro factor muy relevante que pensamos que puede influir a largo plazo es el hecho de que las aerolíneas han podido alcanzar ya un techo en la productividad de sus aviones. En los últimos años las aerolíneas han incrementado ostensiblemente el número de asientos dentro de un avión y también las horas de vuelo de cada uno de sus vehículos. Entonces hemos llegado a un punto ya en el que es prácticamente imposible incrementar esta productividad y por tanto deberíamos esperar una mayor correlación entre el crecimiento del tráfico aéreo en los próximos años y el número de pedidos de aviones por parte de las aerolíneas. Otro punto a favor de AerCap y de la tesis de inversión es que cuenta con una plataforma global, a nuestro entender, inigualable por la industria. Esta plataforma está compuesta por unos 200 clientes. Al final, AerCap conoce virtualmente todo lo que pasa en la industria. De hecho, más o menos cada día laborable firma un acuerdo de alquiler y cada 2 días realiza una compra o venta de un avión. Entonces, conoce prácticamente en tiempo real todo lo que sucede en la industria y esto es algo que nadie más en el sector tiene. Además, en esta industria es muy importante tener un tamaño relevante que te dé una economías de escala y cierto poder de negociación a la hora de adquirir aviones de los fabricantes. Al final, AerCap es uno de los principales clientes tanto de Airbus como de Boeing y por tanto estas compañías están encantadas de concederle ciertos descuentos relevantes en el precio de compra a AerCap, ¿no? Y esto al final pues te da ciertas ventajas frente a competidores especialmente más pequeños. Por otro lado, las economías de escala son muy relevantes porque te permiten acceder al mercado de capitales y a tener un rating en tu emisión de deuda. Y en concreto, AerCap y unos pocos jugadores más de la industria han conseguido obtener el grado de inversión, lo cual es también una ventaja porque ese mercado es muchísimo más amplio, muchísimo más profundo que el de high yield. Entonces, cuando las cosas puedan torcerse un poco, porque históricamente todas las compañías arrendadoras de aviones dependían prácticamente de la financiación bancaria para obtener deuda, pues ahora que tienen acceso al mercado de capitales y, en el caso de AerCap, al grado de inversión, tendrán muchísima más flexibilidad para poder refinanciarse sin tantos problemas. Y por último, y mucho más relevante, es el factor del equipo directivo y su gestión de capital al mando de AerCap. Antes de adentrarnos en esa gestión de capital, me gustaría que viéramos o que entendiéramos rápidamente cómo genera rentabilidad AerCap en su negocio, ¿no? Este es un negocio que no es nada rentable. La rentabilidad obtenida por cada avión es más o menos del 2,8-3%, lo cual pues, no es muy elevado, pero si añadimos la magia del apalancamiento financiero, que más o menos es de unas 4 veces, eso se traduce en que AerCap consigue obtener unos retornos sobre sus fondos propios de en torno al 12%, retornos además muy estables a lo largo de los últimos años. Este retorno, para que nos hagamos una idea, es muy similar o incluso superior al de los grandes bancos americanos y pese a eso, AerCap cotiza con muchísimo descuento frente a esas entidades, cosa que a nuestro entender no tiene demasiado sentido. Obviamente el apalancamiento tiene su ventaja porque incrementa la rentabilidad de los negocios, pero también tiene sus riesgos, precisamente porque si las cosas vienen mal dadas, pues también las pérdidas se aceleran y se incrementan, ¿no? Entonces es importante entender cómo se gestionan estos riesgos por parte de la compañía. AerCap tiene fijado, por ejemplo, que el ratio de endeudamiento en términos de deuda sobre fondos propios no supere las 3 veces, más o menos anda un rango en que se va a situar entre las 2,7 veces y las 3 veces. Y luego, por otro lado, la compañía tiene un ratio de liquidez o de cobertura de en torno a 1,2 veces, lo que le daría mucho colchón en el caso de que hubiera ciertos problemas en los mercados financieros y tuvieran que esperar a que la situación fuese mejorando. También es muy importante entender que, al contrario que las entidades financieras más tradicionales como los bancos, las compañías de leasing de aviones, en concreto AerCap, hacen un macheo, un casamiento perfecto entre los flujos de los activos y los flujos de los pasivos y sus vencimientos, con lo cual no hay riesgo de descalce de plazos y tampoco hay riesgo de tipo de interés de no estar casando perfectamente esos flujos, lo cual limita bastante el riesgo financiero de la compañía.
Pero ¿qué es tan interesante por parte de la gestión de capital que han realizado su equipo directivo desde el año 2011, que es cuando empezó su mandato? Pues bueno, se puede ver perfectamente en este gráfico. El crecimiento del valor contable por acción de ERCAP desde 2011 ha sido el 22% anualizado, y pensamos que dos factores explican esta extraordinaria creación de valor. Por un lado, la agresiva recompra de acciones que ha realizado la compañía, y por otro lado, la adquisición que realizaron de ILFC, una operación que fue totalmente transformadora para ERCAP. Su flota pasó de 300 aviones a 1.300 aviones, un salto cualitativo muy importante, y además les permitió acceder a una de las mejores carteras de pedidos de aviones más demandados y más eficientes de toda la industria. Y todo esto además comprando la compañía a múltiplos muy atractivos, porque AIG, la aseguradora americana que era dueña de ILFC, necesitaba desprenderse de activos por su situación comprometida, y entonces se convirtió en un vendedor forzado, y ERCAP se aprovechó de esta situación. De hecho, la semana del anuncio de la adquisición, ERCAP consiguió revalorizarse hasta un 50% en bolsa, por lo bien que valoró el mercado esta operación. Y luego, como decía antes, la recompra agresiva de acciones que ha realizado ERCAP cada vez que la cotización cotiza con descuentos sobre sus fondos propios, ha contribuido también a generar muchísimo valor para sus accionistas. En concreto, en el periodo que va de 2011 a 2013, compraron más o menos el 25% de las acciones, generando muchísimo valor para los accionistas, y desde el año 2015 ya llevan recompradas cerca de 40%, si tenemos en cuenta también lo que llevamos de este 2019, y generando también muchísimo valor. Pero es que además, lo que es súper interesante es que ERCAP está vendiendo aviones de mediana edad en el mercado secundario con prima sobre su valor contable, para utilizar ese dinero y recomprar sus propios aviones con descuento sobre su valor contable. Es decir, vendemos aviones con prima para comprar aviones con descuento, lo cual nos parece que es una jugada maestra y una creación de valor extraordinaria. Ahora que ya hemos visto lo que nos gusta de la tesis de inversión, vamos a ver qué es lo que el mercado está temiendo y por qué pensamos que cotiza a múltiplos tan exageradamente bajos. Y vamos a empezar por el primer factor relevante en toda industria, la demanda, ¿no? Uno podría pensar que los entornos de estos últimos meses de volatilidad en el precio del petróleo, de dólar fuerte frente a divisas emergentes, así como otros factores, han podido contribuir al importante número de quiebras que se produjo en 2018, alguna bastante sonada en el sector de las aerolíneas. Sin embargo, hay que tener muy claro que las bancarrotas en este sector suceden todos los años, no es algo excepcional del año 2018, y luego además un tercio de estas quiebras, por factores endógenos al mercado europeo, pues se producen precisamente en el viejo continente, que no es una economía o una geografía tan emergente como puede ser las que podemos tener en nuestra cabeza asociadas a las quiebras, ¿no? Tan relevante es saber esto como entender cómo ERCAP se protege de estas situaciones, ¿no? Y ya hemos hablado antes de la plataforma global, cómo le permite mover aviones muy rápidamente, firmando contratos de alquiler prácticamente cada día, y luego además los jugadores de arrendamiento de aviones como ERCAP se protegen mucho gestionando los riesgos según el perfil de cada cliente, exigiéndole depósitos o garantías cuando el perfil de riesgo lo exija, ¿no? Pues con todas estas medidas, ERCAP ha conseguido mantener tasas de utilización en su flota del 99% prácticamente de manera continua en los últimos 10 años, ¿no? Tenemos entendido el lado de la demanda, obviamente hay que mirar también el lado de la oferta. Y aquí el miedo de la industria o de los mercados es un poco que se produzca en algún momento una sobreproducción de aviones, dadas las buenas perspectivas de crecimiento, ¿no? Se nos puede caer la demanda y a lo mejor esos aviones no encuentran contrapartida, pero hay que entender que la entrega de pedidos de aviones es muchísimo más estable de lo que podamos tener en la cabeza. En el gráfico que vemos a la izquierda de la diapositiva, vemos que los pedidos sí que son muy cíclicos, obviamente van con el sentimiento y la situación de la economía, pero las entregas de aviones, que son la línea roja que vemos en el gráfico, es muchísimo más estable en el tiempo y prácticamente no tiene ciclicidad. Y esto tiene sentido si lo pensamos, porque al final hablamos prácticamente de un duopolio fabricante de aviones formado por Boeing
y por Airbus, que además tiene una política de fabricación siempre bajo pedido. Entonces no van a fabricar un avión si no tienen ya un cliente que vaya a comprarlo, y eso reduce mucho este riesgo de exceso de producción. De hecho, históricamente está pasando un poco lo contrario. Están teniendo problemas para mantener el ritmo de producción acorde con la demanda y siempre andan con retrasos. Y luego además es muy relevante saber que más o menos el 45% de todos los pedidos actuales que hay de aviones se van a utilizar para sustituir a flota de aviones que va a ir desapareciendo del mercado porque ya se vuelven obsoletos y no tienen ya sentido seguir utilizándolos. Otro factor que para nosotros sí puede ser bastante relevante es la competencia, el incremento de jugadores en la industria en los últimos tiempos. Este era un mercado más concentrado anteriormente, ahora se ha vuelto muchísimo más fragmentado, y estos nuevos jugadores están muy centrados en el mercado de operaciones de sale and leaseback que comentábamos antes, lo que ha hecho que las rentabilidades en ese tipo de operaciones se haya desplomado. De hecho, para que nos hagamos una idea de lo exagerado que está siendo este mercado, lo concentrado que está, ha habido situaciones reportadas en las que 80 compañías estaban pujando por un mismo avión. Eso obviamente no tiene ningún sentido, ¿no? Luego además la falta de alternativas de inversión por tipos negativos, etcétera, etcétera, ha hecho que jugadores financieros también hayan entrado en la industria del leasing de aviones, pero pensamos que a largo plazo muchos de ellos van a pasarlo mal porque no tienen la experiencia gestionando los aviones y tampoco cuentan con una plataforma global como la de AerCap que les permita ser ágiles reposicionando los aviones cuando tengan problemas con clientes, venzan los contratos, etcétera, etcétera. AerCap, por supuesto, no está jugando a estas operaciones de sale and leaseback, se centra en los pedidos de nuevos aviones, como hemos visto, y lo que sí que está haciendo es tomar ventaja de la situación y vender aviones con prima sobre su valor contable a estos inversores sedientos de nuevos aviones. Otro factor muy relevante de este tipo de compañías como potencial riesgo es el valor residual en el balance de los aviones, ¿no? Al final los aviones tienen una vida útil de 25 años y existe el riesgo de que te equivoques con una inversión de tantísimo largo plazo y entre comillas te comas el avión en el balance, ¿no? Entonces, ¿cómo se protege AerCap de este potencial riesgo? Pues primero concentrándose en los aviones más demandados por la industria, ya hemos hablado de ellos, los aviones de fuselaje estrecho y los aviones de nueva tecnología. Y por otro lado, para protegerse también de manera extra, podemos decir, AerCap realiza una contabilidad súper conservadora, amortizando y depreciando los aviones siempre incluso por encima de lo que es real, lo que se traduce siempre que cuando vende aviones los vende con prima sobre su valor en libros, ¿no? Y por último, otro miedo muy relevante y justificado por los mercados es el riesgo, podemos decir, financiero, ¿no? El riesgo de que el ciclo de crédito se termine y sea más difícil financiarte en los mercados y además se produzca cierta subida o subida relevante en los tipos de interés, ¿no? Bueno, aquí hay dos cosas que tener claras. Primero, tanto las aerolíneas como las arrendadoras de aviones están hoy en día en su mejor forma financiera de toda la historia. Nunca antes habían sido mejor gestionadas y con mayor prudencia, con lo cual viviríamos una crisis de otra manera. Y luego además ya hemos visto cómo AerCap hace una inmunización de la duración de la deuda y la generación de flujos de la parte de los activos. Además tiene grado de inversión, lo que le daría más flexibilidad a la hora de financiarse, y con todo esto pensamos que estaría algo más protegida si viniera una crisis que en épocas anteriores, ¿no? Por último, necesitábamos saber si AerCap cotiza a múltiplos suficientemente atractivos para invertir, ¿no? Y bueno, aquí veis tres escenarios que hemos hecho de una valoración de la compañía. Voy a explicar rápidamente el escenario base, que al final es el que nosotros utilizamos, y bueno, básicamente lo que estamos estimando es que la compañía va a seguir recomprando acciones, como ya he dicho que va a seguir haciendo mientras cotice la empresa con descuento sobre su valor en libros, y vamos a asumir que el apalancamiento se mantiene en las 2,7 veces, que sería el rango bajo que ha dado la compañía, ¿no? Además, estimamos que la compañía debería cotizar a un múltiplo de salida de precio-valor contable de 1,1 vez,
que bueno, nos parece razonable para un negocio que genera retornos sobre fondos propios del 12% y de manera tan estable. Con todo esto, pensamos que AerCap de aquí a 3 años debería valer prácticamente el doble de lo que cotiza hoy en día, lo que nos parece que nos da un margen de seguridad muy relevante, y por eso hemos situado esta inversión como una de nuestras principales posiciones en nuestro fondo internacional y en nuestro plan de pensiones. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que os haya sido útil la presentación, y bueno, para escuchar este vídeo y otros que hemos ido grabando de anteriores tesis de inversión, así como otras novedades, os animo a seguirnos en nuestro canal de YouTube, así como en otras redes sociales como Twitter o LinkedIn. Muchísimas gracias.